Hoy te invito a sumergirte en una historia asombrosa que comienza como un día cualquiera, pero que da un giro inesperado que nadie podría haber anticipado. Imagina que vas camino al trabajo siguiendo tu rutina habitual cuando, de repente, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra protagonista vivió exactamente eso, un accidente devastador que la llevó al borde de la muerte. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea aún más extraordinaria es lo que ocurrió cuando su corazón dejó de latir. Lo que descubrió te hará reflexionar sobre lo que realmente sucede cuando parece que todo ha llegado a su fin. Sin más dilación, dejemos que ella misma comparta esta increíble experiencia que desafía toda lógica. Era un día como cualquier otro, o al menos eso parecía. Era el 15 de julio de 2024, y esa mañana tenía un aire especial. El cielo estaba tan despejado que parecía irreal, y el amanecer pintaba todo con suaves tonos dorados, como si se tratara de una obra de arte. Conducía hacia el trabajo para mi turno de las 6 de la mañana en el hospital St. Nichais. Era el típico ajetreo de quienes se levantan demasiado temprano, pero ya estaba acostumbrada. Después de todo, como enfermera en la UCI, durante más de 20 años había visto prácticamente de todo. Desde pérdidas devastadoras hasta recuperaciones milagrosas. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Eran exactamente las 5:47 de la mañana. Lo sé porque miré el reloj y calculé que llegaría a tiempo. Y entonces ocurrió. De repente, una camioneta apareció a toda velocidad, cruzando un semáforo en rojo. Más tarde supimos que el conductor se había quedado dormido al volante. El impacto fue brutal. La camioneta golpeó el lado del conductor con tal fuerza que parecía imposible salir de allí con vida. El ruido fue ensordecedor. Metal retorciéndose, vidrios rompiéndose por todas partes. El dolor en mi lado izquierdo era tan intenso que parecía apoderarse de todo mi cuerpo. Todo se volvió tan lento que sentí como si estuviera viendo la escena desde fuera, como un espectador. Recuerdo el estallido de la bolsa de aire, el sabor metálico de la sangre en mi boca y esa sensación aplastante en el pecho. Y luego todo comenzó a desvanecerse, como si alguien estuviera apagando poco a poco la luz. Cuando llegaron los paramédicos dijeron que ya no estaba respirando. Mi corazón se había detenido por primera vez mientras estaba en la ambulancia. Ellos hicieron todo lo posible para traerme de vuelta y milagrosamente lo lograron. Pero mi cuerpo estaba destrozado. Vaso roto, pulmón perforado, costillas fracturadas y una hemorragia interna devastadora. En ese momento, no tenía idea de que eso era solo el comienzo. Algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Sentí como si estuviera flotando, subiendo lentamente por encima de mi cuerpo destrozado. Pude verlo todo desde arriba. Los paramédicos corriendo contra el tiempo, gritando sobre mis signos vitales, pero era como observar la vida de otra persona. Yo estaba allí y al mismo tiempo no lo estaba. Lo que realmente cambió todo ocurrió en la sala de cirugía. Fue allí donde mi corazón se detuvo nuevamente. Esta vez durante 7 minutos y 23 segundos. Y fue en ese lapso que mi vida tomó un rumbo completamente diferente. En ese instante, conocí a Jesús y descubrí la verdad sobre los ángeles. Cuando mi corazón dejó de latir, no fue como apagar una luz. Fue como atravesar un portal hacia un mundo completamente nuevo. En un momento estaba tendida en una fría mesa de cirugía. Al siguiente me encontraba en un lugar tan diferente que parecía imposible de describir. No había oscuridad, ni un túnel como muchos relatan. En su lugar, estaba rodeada por una luz indescriptible. No era una luz que lastimara los ojos, sino una luz viva, casi como si tuviera alma propia. Era inteligente, acogedora, y envolvía todo con un amor que nunca había sentido antes. Los primeros seres que vi fueron los Ophanim. Imagina ruedas gigantescas hechas de pura luz exactamente como se describen en el libro de Ezequiel.
Pero verlas con mis propios ojos fue algo de otro mundo. Eran ruedas dentro de ruedas, girando en direcciones imposibles, cubiertas de ojos que parecían mirar más allá de la realidad. No eran solo ojos que veían, entendían, conocían y sentían todo al mismo tiempo. Estos seres desafiaban cualquier lógica. Eran tan grandes que parecían existir fuera del espacio que conocemos. Se movían en todas las direcciones sin girar, rompiendo cualquier regla de la física que pudiéramos imaginar. Cada rueda estaba conectada con otra, formando patrones intrincados que de alguna manera tenían todo el sentido en ese lugar. Los ojos que cubrían estas ruedas no eran ojos comunes. Parecían joyas vivientes brillando con una luz azul y blanca que quitaba el aliento. Cuando se movían no era solo para mirar. Comunicaban algo, un mensaje que trascendía las palabras, lleno de verdad y sabiduría. De repente los Ophanim comenzaron a moverse en perfecta sincronía. Era como si crearan un corredor hecho de luz viviente, y entonces llegó el sonido. Era como escuchar fuertes vientos, agua corriendo, y la melodía más hermosa que jamás haya existido, todo al mismo tiempo. Fue entonces cuando aparecieron los querubines. Eran aún más impresionantes de lo que podría haber imaginado. Cada uno tenía 4 rostros: humano, león, buey y águila. Pero estos rostros cambiaban como si cada movimiento representara algo sobre la creación. Sus alas, 6 de cada lado, no solo se movían, hacían vibrar la misma realidad. Y entonces todo se abrió como si alguien corriera una cortina, y allí estaba él, Jesús, sentado en un trono que parecía hecho de zafiro, viviente, rodeado de colores que no existen en nuestro mundo. Su presencia era abrumadora y al mismo tiempo reconfortante. Era como estar envuelta por puro amor, pero frente a algo infinitamente más grande. Él me miró y en sus ojos vi todo: amor, verdad y el conocimiento de todo el universo. Habló, pero no con palabras. Fue directamente a mi alma. Elizabeth, hija mía, dijo, estás aquí para presenciar lo que pocos han visto. No temas. Cuando se levantó, todo ese lugar pareció inclinarse ante él. Los movimientos de los Ophanim se volvieron aún más detallados, casi como una danza cósmica, y los querubines cubrieron sus rostros con las alas en señal de reverencia. Fue entonces cuando Jesús me llevó en un viaje por el reino celestial, algo que las palabras humanas apenas pueden describir. Con un simple gesto, me mostró cómo trabajan los ángeles en la creación. Vi una cantidad incalculable de ángeles, cada uno con un propósito específico, yendo y viniendo entre el mundo espiritual y el nuestro. Él explicó que los Ophanim no eran solo ruedas de luz, eran la representación viviente de la omnipresencia de Dios. Sus ojos brillantes simbolizaban la omnisciencia divina, mientras que el movimiento constante mostraba que Dios está siempre en acción en cada rincón del universo. Jesús me mostró la increíble armonía con la que todos los ángeles trabajan juntos. Los querubines con sus rostros representando diferentes aspectos de la creación. La humanidad, la naturaleza salvaje, la naturaleza domesticada y el reino celestial mantenían el equilibrio universal. Sus alas no solo se movían, sino que creaban una música celestial continua, como si sostuvieran la misma realidad. Luego me mostró algo que tocó profundamente mi corazón: cómo los ángeles interactúan directamente con nosotros. Los ángeles guardianes son los salvaguardas de las personas, siempre vigilantes. Parecen guerreros y protectores al mismo tiempo. Están en todas partes. En hospitales protegiendo a los enfermos, en escuelas, cuidando a los niños, en iglesias, fortaleciendo la fe, y hasta en oficinas de gobierno, guiando decisiones importantes. Lo más sorprendente fue ver cómo actúan los ángeles en situaciones de emergencia. Jesús me mostró el momento de mi accidente,
pero ahora desde una perspectiva espiritual, con ángeles disminuyendo el impacto del choque y evitando heridas fatales. En la sala de cirugía, otros ángeles guiaban las manos de los médicos, mientras algunos luchaban contra fuerzas oscuras que intentaban llevarme. Los Ofanim fueron increíbles en este proceso. Se movían como piezas de un reloj cósmico, organizando el tiempo y las circunstancias con una precisión que apenas podemos imaginar. Vi cómo trabajaban junto con otros ángeles coordinando respuestas a las oraciones y cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús explicó algo que tenía todo el sentido. Dijo que la humanidad ha perdido su conexión con lo espiritual, especialmente en lo que respecta a los ángeles. Muchos los ignoran, mientras que otros los ven solo como figuras inofensivas y románticas. Pero Él quería que yo viera la verdad. Los ángeles son seres poderosos, fundamentales en el plan divino. Me mostró cómo cada ángel tiene un papel específico. Los Ofanim, por ejemplo, se encargan del tiempo y de la justicia divina, representando la soberanía de Dios sobre el universo. Sus ojos brillantes son mucho más que una simple visión. En ellos reside un conocimiento profundo que comprende y cumple con la voluntad divina. Finalmente, me reveló una impresionante jerarquía celestial donde cada tipo de ángel desempeña un papel único. Observé a los serafines, los más cercanos al trono de Dios, hechos de pura luz y fuego, adorando sin cesar. Su presencia era tan intensa que parecía imposible soportar tanta gloria. Vi a los ángeles guardianes, tal como los imaginamos, pero con una fuerza y poder que ninguna pintura o escultura podría capturar. Eran majestuosos, se movían con un propósito claro y siempre estaban vigilantes, protegiendo a las personas de peligros tanto físicos como espirituales. También estaban los ángeles mensajeros, quienes llevaban mensajes divinos entre el cielo y la tierra. Eran increíblemente rápidos, cambiando de forma según la misión que debían cumplir. En ocasiones parecían criaturas imponentes, casi sobrenaturales, mientras que en otras asumían una apariencia más humana, aunque siempre había algo en ellos que dejaba claro que eran diferentes. Una de las experiencias más impactantes que viví fue observar cómo funcionan las oraciones en el plano espiritual. Cada oración sincera creaba un pulso de luz que ascendía al cielo. Vi a los Ofanim coordinando las respuestas a estas oraciones, sus ruedas girando de manera tan compleja que parecía imposible de comprender, ajustando el tiempo y el tipo de respuesta. Los ángeles recogían estas oraciones como si fueran piedras preciosas, llevándolas hasta el trono de Dios. Algunas oraciones desencadenaban una serie de eventos, con ángeles actuando en múltiples lugares al mismo tiempo para que la respuesta se manifestara. Y no siempre las respuestas eran lo que las personas esperaban. A veces, los ángeles redirigían las situaciones hacia resultados mejores, aunque al principio parecieran decepcionantes. Jesús me reveló algo increíble. Los ángeles están profundamente involucrados en toda la historia bíblica. Me dio una visión completa, casi como una descarga de conocimiento divino. Descubrí que los ángeles aparecen 108 veces solo en el Antiguo Testamento. Me mostró momentos como el encuentro de Abraham con un ángel. Vi todo desde una perspectiva espiritual, algo que no se puede explicar con palabras. También observé al ángel en el jardín del Edén, justo después de la expulsión de Adán y Eva. El querubín, con su espada flamígera, estaba allí para proteger la entrada, mucho más imponente y significativo de lo que cualquier imagen religiosa podría mostrar. ¿Sabías que los ángeles aparecen 32 veces en los textos de Moisés? Pude ver a Moisés en el desierto, interactuando con los ángeles, quienes fueron fundamentales guiando al pueblo durante el Éxodo. Fue emocionante ver cómo Dios utilizó a estos seres para entregar mensajes y orientaciones. Otra revelación asombrosa que Jesús me mostró fue cómo los ángeles ayudaron en la construcción del Arca de la Alianza,
transmitiendo las instrucciones exactas para el propiciatorio y los querubines dorados que la adornaban. La atención a los detalles y el significado divino detrás de cada aspecto del arca eran impresionantes. Uno de los momentos más impactantes fue ver el contexto histórico de las visiones de Ezequiel. Jesús me llevó al tiempo del exilio babilónico en 597 AC, cuando Ezequiel estaba entre los miles llevados de Jerusalén por Nabucodonosor. Me explicó que su nombre significa Dios fortalece o Dios es fuerte, y me mostró cómo esto encajaba perfectamente con el papel que desempeñó. Vi a Ezequiel junto al río Quebar en Babilonia, recibiendo visiones increíbles, mientras los demás exiliados luchaban contra la desesperanza. Era un momento crítico. El pueblo de Dios estaba en su peor crisis, y fue precisamente ahí cuando decidió revelar algunas de las visiones más poderosas sobre su trono y sus ángeles. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Lo que más me impactó fue cuando Jesús abordó un gran malentendido actual. La idea de que porque tenemos al Espíritu Santo, ya no necesitamos la ayuda de los ángeles. Jesús dejó muy claro que esto no es cierto. Incluso él, durante su tiempo en la tierra, contó con el ministerio de los ángeles. Pude ver a los ángeles ayudándolo en el desierto después de su tentación, y en el jardín de Getsemaní, momentos cruciales de su misión. El Espíritu Santo y los ángeles no se excluyen. Al contrario, trabajan juntos en perfecta armonía. Jesús insistió en que los ángeles están tan presentes hoy como lo estaban en el pasado. Me reveló algo extraordinario, un reino que él llamó el Imperio Angelical. Era vasto, gigantesco, mucho más allá de cualquier imaginación, con millones y millones de ángeles, como se describe en Hebreos 12:22. También vi lo que David describió en los Salmos. Los carros de Dios son 20, miles y miles. Ver eso con mis propios ojos fue simplemente impresionante. Estos números no son metáforas, son una representación de una fuerza espiritual organizada y activa. Además, me mostró cómo los ángeles están profundamente involucrados en la guerra espiritual. Jesús me llevó a Efesios 6:12 y me permitió presenciar batallas en el reino espiritual que hacían que las escenas más intensas de películas de acción parecieran un juego de niños. Era real, intenso, y la magnitud de esas batallas era difícil de procesar. Pero lo que realmente me conmovió fue ver cómo estas batallas afectan nuestro día a día. Vi a ángeles protegiendo a personas contra ataques espirituales, de los cuales ni siquiera eran conscientes. También los vi fortaleciendo a aquellos que enfrentaban desafíos, como lo hicieron con Jesús en Getsemaní. Jesús señaló algo importante. Muchos cristianos de hoy caen en dos extremos. Algunos están tan atrapados en el mundo material que olvidan completamente lo espiritual, mientras que otros se obsesionan tanto con los ángeles y las batallas espirituales que descuidan sus responsabilidades terrenales. La verdad, como él explicó, es que necesitamos entender la interacción entre estos dos mundos. Me mostró cómo los ángeles, especialmente los Ofanim, son cruciales para mantener ese equilibrio. Ellos trabajan coordinando los eventos entre el mundo espiritual y el físico de una manera que va mucho más allá de nuestra comprensión. Finalmente, Jesús me reveló cómo los ángeles desempeñaron roles fundamentales en la época de Ezequiel, especialmente en el ministerio profético. Fueron instrumentos esenciales para comunicar la voluntad de Dios a la humanidad, incluso en los momentos más difíciles de la historia. Vi a Ezequiel junto al río Quebar, en Babilonia, recibiendo visiones increíbles, mientras el pueblo exiliado a su alrededor perdía la esperanza. Ese momento era tan significativo. En medio de la oscuridad de esas circunstancias, Dios eligió revelar algunas de las visiones más poderosas sobre su trono y sus ángeles. Jesús me mostró cómo esas visiones aún tienen un impacto profundo en nuestros días. Los ángeles continúan actuando en el ministerio profético,
pero a menudo de maneras sutiles. Trabajan tras bambalinas, coordinando eventos para garantizar que la palabra de Dios se cumpla, tal como lo hacían en tiempos antiguos. Una de las cosas más increíbles que presencié fue el papel de los ángeles como una verdadera fuerza divina, como se menciona en Salmo 103, 20-21, ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen la voz de su palabra. Vi a los ángeles en acción, como guerreros espirituales, asegurándose de que la voluntad de Dios se llevara a cabo en ambos reinos, el espiritual y el físico. Jesús compartió conmigo algo extraordinario. La actividad angelical está aumentando en nuestros tiempos. Vi a los Ofanim moviéndose de una manera más compleja, casi como una coreografía celestial. Y había una urgencia clara. Era como si todos se estuvieran preparando para eventos futuros. Él enfatizó que entender el papel de los ángeles no es solo una cuestión de curiosidad, sino de preparación. Dijo que es esencial que aprendamos a cooperar con los planes de Dios, sabiendo que los ángeles son parte de ese proceso. Entonces, él dijo algo que lo cambió todo. Necesitas regresar y compartir lo que has visto. Mis ángeles están más activos que nunca, y mi pueblo necesita entender su presencia y propósito. En ese momento los Ofanim crearon lo que parecía ser un portal luminoso de regreso a la tierra. Los querubines levantaron sus alas, y el sonido celestial que había escuchado antes regresó como ríos de agua corriendo y voces, en perfecta armonía. Jesús tocó mi frente y fue como recibir una ola de conocimiento directamente en mi mente. Era tanto, tan profundo, que parecía imposible traducirlo en palabras humanas. Parte de ese conocimiento todavía está conmigo, pero es como intentar explicar lo inexplicable. Cuando regresé fue como flotar en una corriente de luz. Los Ofanim crearon un corredor brillante entre dimensiones y fui llevada de regreso a mi cuerpo. La última visión que tuve antes de despertar fue un grupo de ángeles alrededor de mi cama en el hospital, mientras los Ofanim continuaban sus movimientos precisos y eternos. Desperté 3 días después en la UCI. Para los médicos, mi recuperación fue un milagro. No entendían cómo podía estar viva, mucho menos sin daño cerebral, pero yo sabía que los ángeles estaban allí y que el poder de Dios se había manifestado. Hoy, aunque no percibo su presencia con la misma intensidad que antes, todavía siento su cercanía en momentos cruciales. A veces atisbo destellos de su actividad por el rabillo del ojo, como un recordatorio de que están siempre cerca, guiando y protegiendo. Como enfermera, he notado su presencia en momentos especiales, especialmente cuando un paciente se encuentra al borde de la muerte o atraviesa una recuperación que desafía la lógica médica. A menudo veo patrones de luz y movimientos que me recuerdan a los serafines. Es asombroso cómo pequeños detalles cotidianos, como una formación de nubes, el brillo de la luz reflejada, o incluso el movimiento de las hojas al viento, pueden parecer ecos de su trabajo constante en el mundo que nos rodea. Mi perspectiva sobre los ángeles cambió por completo después de esta experiencia. Antes creía en ellos de manera vaga, casi teórica. Ahora sé que son reales, activos y mucho más complejos de lo que imaginamos. Los serafines, por ejemplo, no son solo figuras misteriosas de textos antiguos. Son seres vivientes que trabajan incansablemente para mantener el orden de Dios en el universo. Descubrí que los ángeles no son solo mensajeros o protectores. Desempeñan un papel esencial en la administración divina de la creación. Aunque actúan en dimensiones que no podemos comprender completamente, sus acciones tienen un impacto directo y constante en nuestro mundo físico. Otra cosa que aprendí es que los ángeles nunca buscan gloria o adoración para sí mismos. Incluso los más poderosos, como los serafines y querubines, están completamente dedicados a glorificar a Dios. Poseen una fuerza increíble,
pero esa fuerza siempre está al servicio de los propósitos divinos. Si hay algo que quisiera que todos supieran es que los ángeles son reales, activos e infinitamente más extraordinarios de lo que pensamos. No son solo figuras delicadas y gentiles o simples mensajeros de Dios. Son seres extraordinariamente poderosos y complejos, trabajando constantemente para cumplir los planes de Dios en toda la creación. También es importante que entendamos que el reino espiritual es mucho más activo y organizado de lo que percibimos. Los movimientos perfectos e incansables de los serafines me enseñaron que nada es casualidad. Cuando no lo vemos todo, está siendo coordinado con un propósito divino. Por último, pero no menos importante, quiero enfatizar que aunque son increíblemente fascinantes, los ángeles siempre apuntan hacia la gloria de Dios. Incluso los magníficos serafines, con toda su grandiosidad, son siervos dedicados a mantener el orden perfecto de Dios en el universo. No buscan protagonismo. Su única misión es cumplir la voluntad divina con perfección. Agradezco profundamente la oportunidad de compartir mi experiencia cercana a la muerte. Hasta el día de hoy, siento a los serafines moviéndose sobre nosotros, sus ruedas dentro de ruedas ajustando cada momento con precisión divina. Nunca estamos solos, nunca desamparados. Hay un reino entero de ángeles trabajando incansablemente por nosotros, siempre guiados por la perfecta voluntad de Dios. Muchas gracias por este hermoso testimonio. Espero que lo que compartí toque el corazón de cada uno de ustedes. Estoy seguro de que han aprendido algo valioso con esta historia. Agradezco de todo corazón a cada persona que se quedó hasta el final. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre sus vidas y los llene de paz y alegría. Nos vemos en el próximo video.